Hola compañeros, buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a compartir el concepto pragmático propuesto por este trabajo de análisis, el cual pertenece a los actos de habla, denominado acto locucionario. Es de notar que este referente, según las investigaciones, describe cómo el individuo, al momento de emitir las palabras, lo hace a partir de una intencionalidad o finalidad. Esto con el fin de crear o conseguir un efecto deseado. En cuanto al título propuesto para mi trabajo de análisis, lo nombré acto locucionario representado en la publicidad comercial. Este acto, como ya les había dicho, se representa en la intencionalidad o finalidad que el emisor quiere transmitirle al oyente. Eh, Antes de empezar como tal en ese plano tan descriptivo del acto ilocutivo, quiero traer a colación el siguiente ejemplo para contextualizar un poquito este acto. La siguiente expresión, me gusta tu camisa, supongamos que Carla, ¿cierto? Y Luis son dos compañeros de trabajo. Carla le emite la expresión me gusta tu camisa a Luis. En el momento en que Carla le emite la expresión, ¿cierto? Eh, Ella utiliza como palabras que acudan a transmitir ese determinado gusto por esa prenda de vestir. Y al mismo tiempo vemos como Luis recepciona dicha emisión de manera que pueda asimilar que su camisa es de total agrado para su compañera de trabajo. Viendo entonces esto, lo que yo quiero hacer en mi trabajo como tal es mirar cómo se desarrolla el acto ilocutivo en el ámbito comercial. Esto lo voy a pretender realizando como tal un análisis sobre unos videos publicitarios. El primer video publicitario tiene que ver con la marca Nike, el segundo sobre un producto femenino para el cuidado del cabello de la marca Savile y respectivamente también otro producto femenino de la marca Pantene. Con estos tres videos voy a utilizar todas sus expresiones lingüísticas para poder hacer ese rastreo, ¿cierto? Que se encuentra intrínseco dentro de estos en cuanto a cómo estos ponderan o utilizan esas formas de actos ilocutivos como tal en sus emisiones. Bueno, como tal esta es la pregunta, problema, cómo se desarrolla el acto ilocutivo en el ámbito comercial y para poder como tal dar desarrollo a dicha pregunta voy a apoyarme en tres referentes literarios eh, sobre los cuales voy a soportar de mejor manera mi análisis porque estos como tal tienen dentro de su teoría una clasificación, ¿cierto? Una clasificación importante que se base sobre esos actos ilocutivos. También tienen una importante clasificación verbal y de modalidades verbales. En cuanto a los referentes teóricos, voy a destacar al autor Austin, el pionero de los actos de habla, el autor Searle, el consecutivo Austin, que siguió sus pasos, y el autor William Steele, quien se enfocó en seguir a estos dos teóricos y destacó dentro de su teoría
algo muy importante sobre el acto ilocutivo y es el aspecto intersubjetivo. Ese aspecto intersubjetivo que habla desde la experiencia del otro. Bien, refiriendo entonces, es importante destacar que el uso pragmático del lenguaje en un determinado contexto hace pues que el hombre en su comunicación desempeñe o acuda a un concreto acto de habla, ya sea adecuado o inadecuado, para tener un efecto deseado sobre el otro, ¿cierto? Tal proceso involucra en el sujeto una serie de técnicas, digámoslo, por así decirlo, naturales, pero discursivas, de manera pues, que el individuo produzca actos de una manera competente para pues, correspondientes situaciones lingüísticas, como lo son una petición, una oferta, un consejo, un saludo, bienvenida, bueno, entre otros escenarios que lo requieren. Y pues miramos entonces como referente a estos actos lingüísticos, el autor Austin dedicó gran parte de su teoría filosófica a señalar cómo los actos de habla pues son esa unidad más representativa en la comunicación y que por tanto las palabras no deben ser vistas como una simple emisión, sino como una forma de hacer y obtener acciones. Y pues en lo que respecta a dichas palabras y sus diferentes emisiones, el autor Austin pues plantea, claro está, una tricotomía pues que cobija esa realización lingüística y parte desde el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocucionario. El acto locutivo lo denomina de la siguiente manera: ese acto que en forma aproximada equivale a expresar cierta oración con un cierto sentido y referencia, lo que a su vez es aproximadamente equivalente al significado. El acto ilocutivo lo clasifica como informar, ordenar, advertir, comprometer y actos que tienen como tal una cierta fuerza convencional. El acto perlocucionario nos dice que es lo que producimos o logramos porque decimos algo, tales como convencer, persuadir e incluso, digamos, sorprender o confundir. En cuanto a esto, el autor Searle no se queda atrás y también habla sobre estos tres referentes de actos y alude que el acto locutivo es, sí, es esa forma de expresión que se da en la oración, pero esa forma de expresión se da desde un lado fónico, ¿cierto? Ese lado fónico es como emitir ciertos sonidos. También se encuentra desde el lado fático, que es emitir palabras con una secuencia gramatical. Y desde un lado rético, que es emitir secuencias gramaticales en un sentido determinado. Entonces, cómete la sopa, ¿cierto? Está dotado de todas estas facultades del carácter fónico, fático, rético. Y el acto ilocutivo es ese intento, ¿cierto? Es esa intención de que pues, se coma la sopa, ¿cierto? De que como tal surja una realización o un efecto. Y esa realización y ese efecto, el autor lo va a ver desde el lado perlocutivo, ¿cierto? Como tal vemos que la persona es ordenada que se coma la sopa. Esa orden como tal es una codificación, es un efecto que logra ese acto ilocutivo tras su intención. Bien, viendo esto, la importancia de los actos de habla, pues ya como tal es importante aludir cómo ese acto ilocucionario se fundamenta como el acto macro de realización lingüística. Esto ya que puede pues,
como tal establecerse como ese medio pragmático entre dar una acción y provocarla. Austin lo explica como un acto convencional o un acto hecho de conformidad con una convención, es decir, un acto dotado de cualidades adaptables a las emisiones. Y en cuanto a esto, pues vemos que también esa ilocución, al momento de emplear dicha emisión, utiliza una fuerza emisiva. Y a la vez que utiliza esa fuerza emisiva, también se fundamenta de unos verbos que complementan ese nivel o ese grado de fuerza al producir determinadas expresiones lingüísticas. Entonces, el autor Austin nos propone las siguientes expresiones verbales y las clasifica así. El primero, verbos de judicación o judicativos. Estos verbos son como o tienen como caso típico el acto de emitir un veredicto, pues ya sea por un jurado, por un árbitro, etcétera, ¿cierto? Tiene esa función de condenar, disolver o evaluar determinado caso. En cuanto a los verbos de ejercicio o ejercitativos, pues estos consisten en ejercicio de potestad, derechos de influencia, como designar, votar, ordenar, insistir, aconsejar, entre otros. Nos rescata los verbos de compromiso, pues que tienen caso típico de prometer o comprometer a hacer algo, ¿cierto? Y los cuartos, los comportativos, perdón, hacen referencia a esas actitudes y ese comportamiento social, por ejemplo, pedir disculpas, solicitar, elogiar, dar el pésame, maldecir, desafiar. Y los quintos, los de exposición, son, pues, son como tal un poco difíciles de definir, pero el autor los clasifica como en esa contextualización del lado escrito, como argumentar, ejemplificar, suponer, postular, ¿sí? Frente a esos anteriores verbos, claro está, el autor Searle no se quedó atrás y también pues recreó una mejor clasificación sobre esa ilocución, ya pues que no estaba de acuerdo con un acto se vea solamente caracterizado pues por una simple locución verbal y además porque varios de estos pues no cumplen con lo que representan, ¿cierto? Entonces para ello distinguió 5 tipos de categorías de actos de habla. Estas categorías las clasificó en 1969 en actos asertivos, directivos, comisivos, expresivos, declarativos. Los actos asertivos, como tal, pues este autor nos dice que es cuando el hablante intenta expresar y, por ejemplo, vemos el siguiente video. Video no, perdón, es frase. Un año está compuesto por 12 meses. Esta expresión, como tal, tiene un grado de veracidad y al mismo tiempo tiene esa forma como de afirmación. En los directivos nos dice que el hablante pretende que el oyente lleve a cabo una determinada acción. Por ejemplo, te ordeno que hagas tus trabajos. Los comisivos, pues el hablante manifiesta su compromiso de realizar una determinada acción, ¿cierto? Esta es acción como de prometer, de asegurar, garantizar, ¿cierto? Mañana te pago.
Los expresivos, lo siento mucho. ¿Cierto? Se manifiesta ese estado de ánimo respecto a algo. Vemos como en los expresivos también está ese lado psíquico, de estado anímico del individuo. En cuanto a los declarativos, eh, pues el hablante produce cambios en el mundo en función de la autoridad que le han otorgado y pues comienza a refutar o a establecer conductas o a señalar, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso te quedan 2 meses de vida. Incluso el autor sale sobre estas 5 categorías, pues nos dice también que estas van como tal codificadas intrínsecamente por 2 vertientes. Los actos ilocutivos directos e indirectos. Los actos ilocutivos directos como tal son la caracterización pues, de aquella emisión explícita y literal que el emisor imparte entre lo contenido de una oración y los actos locutivos indirectos se refieren a la no literalidad en las expresiones lingüísticas, lo que involucra a que el oyente entre a definir y a comprender la emisión del orador para posteriormente acometer una acción. El ejemplo del acto directo podemos ver, ¿podrías alcanzarme los lentes que están sobre el comedor? O debes cerrar la puerta, ¿cierto? Esta intención, esta especificación está totalmente literal, está clara, ¿sí? Está fácil de contextualizar. A diferencia de tengo dolor de cabeza y estómago, llevo desde temprano sin comer. Hay una intencionalidad, hay un referente indirecto de no literalidad, porque pues precisamente le está dando a pensar a esa otra persona que por favor la alimente, ¿cierto? Hay una intencionalidad que está escondida. Usa estos zapatos y notarás la diferencia. Esto es una intencionalidad indirecta en cuanto a la publicidad comercial, ¿cierto? Desde el aspecto que yo voy a estudiar. Esta intencionalidad hace que como tal el oyente tenga esa perlocución y se deje seducir y como tal se involucra la compra de estos determinados zapatos pues que lo harán sentir mejor, ¿no? Bueno, en cuanto a estos planteamientos del acto locucionario, también el autor William Steele en 1993 resalta una importante clasificación de este acto y lo hace a partir desde el ámbito intersubjetivo. Allí lo que hace este autor es describir la fuerza elocutiva intersubjetiva como una emisión lingüística que se transmite a partir de una experiencia de relación con el otro. En otras palabras, pues esa intersubjetividad realizada en este acto responde a las acciones entre el hablante o el otro. Para ello, entonces el autor nos señala 3 principios intersubjetivos que obedecen a, primero, si se refiere a la experiencia del hablante o la del otro. Segundo, si adopta el punto de vista del hablante o del otro. Tercero, si el hablante ha de presuponer un conocimiento específico del otro para realizar dicha emisión. Entre esto, vemos que esa intersubjetividad agrupa todos esos valores de microrelaciones de experiencia, referencia y presunción. Y es por ello que William, sobre esta conjunción, también refiere al mismo modo que Austin y Searle una clasificación o taxonomía propia
que parte de las modalidades de respuesta verbal, a partir pues de principios de clasificación y de categorías también de acto. Entre las categorías de acto nos encontramos con la revelación, recomendación, aleccionamiento, confirmación, interrogación, interpretación, reconocimiento y reflexión. Vemos cómo este autor nos dice que la fuente de experiencia se refiere a si una misión tiene que ver con las ideas, información, sentimientos o conducta del hablante o del otro. En cuanto al tema de revelación, una recomendación, un aleccionamiento o una confirmación es precisamente es esa experiencia del hablante, mientras que la de una interrogación, interpretación, reconocimiento o reflexión es la experiencia del otro. Por ejemplo, la revelación, me gustaría haber conservado mi colección de libros, por ejemplo, del Señor de los Cielos, perdón, del Señor de los Anillos, pues refiere, ¿cierto?, a esa experiencia del hablante, ¿cierto?, ese deseo de haber conservado esos libros, mientras la interrogación, ¿dónde están las servilletas?, ¿cierto?, se refiere a esa experiencia del otro, porque ese otro tiene conocimiento de la ubicación de las servilletas de papel. De acuerdo a esto vemos entonces cómo William también trató de agrupar en el acto ilocutivo todas esas vertientes que tienen que ver con responder a dicho acto, ¿cierto? Y a clasificarlo de una forma factible, ¿cierto? Pero este autor lo hace desde ese lado intersubjetivo entre el hablante y el oyente. En cuanto al referente publicitario, vemos cómo el lenguaje hace parte de esta publicidad comercial, ¿cierto? La publicidad, pues, a lo largo de los años, como sabemos, se ha concebido como una estrategia comercial útil para convencer al público de entrar en ese consumismo. Y esto pues lo hace a partir de múltiples técnicas de persuasión para lograr vender o incrementar precisamente la venta de cualquier tipo de producto. De modo entonces que nosotros debamos hacer esa acción o acometer esa acción de principios de comunicación correctamente, ¿cierto?, que están dentro de ese lenguaje publicitario. Como tal, ese emisor del mensaje, el oyente o cualquier ente que escuche ese lenguaje publicitario, atiende a esos principios de la comunicación que recaen entre emisor, mensaje, canal y receptor. El autor Lomas, en 1997, citado por Raúl Urbina, 2006, plantea que la publicidad, por tanto, constituye un contrato cooperativo entre el hacer persuasivo del emisor y el hacer interpretativo del receptor, de tal modo que los elementos semánticos se orienten pragmáticamente. Vemos entonces que la persuasión en este punto es reconocida como un elemento primordial en la publicidad, de manera que esta pues acoge en su emisión lingüística varios actos de habla que permiten en mayor medida una adecuada exposición y perlocución sobre un otro. Incluso la especificidad pues, de ese mensaje condiciona al individuo emisor, como ya les había dicho, para que implemente diferentes modos de significar dicho mensaje, seduciendo con palabras a quién, al comprador. Sobre los actos de habla presentes en la publicidad, el autor Adam y Bonham en 1997
nos alude a lo siguiente. Los anuncios publicitarios, pues como tal, llevan implícitos actos de daño, principalmente directivos, pues mueven al destinatario, en este caso el consumidor al que va dirigida la publicidad, a hacer algo. Se espera que adquiera el producto o servicio anunciado. El acto ilocucionario dominante en la mayoría de las publicidades es explícitamente constativo o implícitamente directivo. Entonces, viendo esto, vemos cómo ese acto ilocutivo fundamenta gran parte de la mayoría de esos actos presentes en la publicidad. En la publicidad, ¿qué? En la publicidad comercial, específica comercial, porque como sabemos hay diferentes tipos de publicidad. Hay publicidad institucional, informativa, educativa, pero pues para el caso de mi estudio será ese lado comercial. Referente a esto, en cuanto a la metodología que voy a utilizar para realizar este determinado análisis, pues será lo siguiente: sustraer de cada video las expresiones lingüísticas que sí responden a los caracteres pues, propuestos por los tres autores, ¿cierto? Sobre ese acto ilocutivo. Luego señalar la correspondencia verbal propuesta por Austin. Posteriormente comparar los videos con las 5 categorías propuestas por Searle, que como ya vimos entonces, pues se van a encontrar muchos aspectos implícitos, directivos y dominantes, ¿cierto?, en esas expresiones lingüísticas de publicidad. Y del mismo modo, pues responder si ese contenido pertenece a la vertiente directa o indirecta, ¿cierto?, en cuanto a las expresiones. Y por último, en cuanto al aspecto intersubjetivo, señalado por el autor William, señalar su tipo de principio, ¿cierto?, si está entre el hablante o el otro, y aludir su tipo de modalidad de respuesta verbal. Con todos estos pasos, pues como tal, se realizaría mi análisis de una forma más estructurada, unas están todo, compañeros.